Buenos días, soy Paul Melenek y a continuación haré la presentación de mi trabajo final de grado que se intitula Estudio de la eficacia de un nuevo protocolo de tratamiento de terapia breve para tratar la anorexia nerviosa restrictiva. Este trabajo lo he realizado bajo la supervisión de mi consultora Diana Rivas Fortanet. La razón de centrarme en el diseño de un nuevo protocolo de tratamiento para la anorexia es que a pesar de ser uno de los trastornos más estudiados, aún no existe ningún tratamiento eficaz para tratarla. La mayor tasa de eficacia conseguida es un 56% y un tratamiento se puede considerar como terapéuticamente eficaz si se obtiene como mínimo un 70%. Otra razón que motiva este estudio es el efecto del trastorno en la vida del sujeto. La anorexia es un trastorno crónico cuya influencia se propaga en todas las áreas de la vida del sujeto, tanto personal como social y laboral, y provocará que la persona se aísle cada vez más. Incluso puede provocar la muerte. Por todas estas razones, urge encontrar un tratamiento que resulte eficaz para tratar la anorexia, y en el estudio nos centraremos en la anorexia nerviosa restrictiva. La persona con anorexia tiene la percepción corporal alterada. A pesar de tener un peso por debajo del mínimo, sigue viéndose gorda, por lo que siempre busca adelgazar y tiene un miedo intenso a engordar. Es decir, hay una circularidad entre el deseo de adelgazar y la restricción de la comida por la creencia de ser gorda. Con el tiempo se cronifica, pierde cada vez más peso, lo que le lleva a un estado de desnutrición y de anestesia emocional. El nivel de desnutrición puede llevar a la persona a la muerte. Un último elemento importante a señalar en la anorexia restrictiva es la importancia de los familiares o de las personas importantes para el sujeto. En general insisten en que la persona coma, lo que solo contribuye a mantener el problema e incluso puede empeorarlo. Por lo tanto, se tendrán que tener en cuenta en el protocolo de tratamiento. Pero antes de hablar del protocolo que hemos diseñado, presentaremos la terapia breve y luego veremos su aplicación para tratar la anorexia. La terapia breve tiene como meta diseñar protocolos de tratamiento para cada tipo de conducta disfuncional que sean eficaces, pero también que consigan los máximos efectos terapéuticos en el menor tiempo posible, es decir, que sean eficientes. Para ello deben ser flexibles, adaptándose a las características del sujeto, pero además prevén diferentes opciones para que si una técnica no provoca los efectos deseados en el sujeto, podamos rectificar y proponerle otra. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de principio de autocorrección. Hay principalmente tres enfoques diferentes en la terapia breve, pero que se pueden combinar. El enfoque estratégico, el cual se basa en la lógica no ordinaria para desbloquear el problema. El enfoque centrado en las soluciones, el cual potencia los recursos del sujeto para afrontar el problema. Y el enfoque sistémico, el cual trabaja las relaciones entre diferentes miembros. Para tratar la anorexia, se suele combinar el enfoque sistémico con el estratégico o con el centrado en las soluciones. Una última característica muy importante de la terapia breve es que fija un número de sesiones en las que debe producirse un cambio significativo. Si no se consigue el cambio en este tiempo, derivaremos el caso a otro profesional y pararemos la terapia. La terapia breve estratégica aplicada a la anorexia se fija en el autoengaño construido por el sujeto. Hace referencia a sus creencias que le hacen interpretar la realidad de una determinada manera que a su vez le hace reaccionar de una manera específica. Esta forma de reaccionar confirma la percepción y las creencias. Esta circularidad es lo que llamamos sistema perceptivo reactivo. Se crea así un equilibrio que, si no es funcional, se convierte en un equilibrio patológico. Además, el terapeuta se fija en el lenguaje del consultante para luego utilizarlo junto con el sistema perceptivo reactivo para aplicar una lógica no ordinaria como la contradicción o la paradoja a fin de romper este equilibrio, lo cual obligará al sujeto a construir un equilibrio nuevo y trabajaremos con él para que sea funcional. Además, para tratar la anorexia se hace una intervención también sistémica, por lo que trabajaremos con las personas importantes del consultante si aceptan. En cuanto a la terapia breve, centrada en las soluciones. Acepta el punto de vista del consultante sobre el problema y busca alguna excepción para potenciar los recursos que dispone la persona para enfrentarse activamente a su problema. Se utiliza la escala para evaluar la progresión del sujeto. Se trata de que el sujeto evalúe del 1 al 10 de manera subjetiva en qué punto de la escala cree que está respecto al problema que se está trabajando en este momento y cómo podría aumentar su puntuación de un punto. Por lo tanto, se trata de avanzar poco a poco hasta el objetivo principal, construyendo metas intermediarias. En caso de anorexia también se actúa de manera sistémica, por lo que se trabajará las relaciones entre el sujeto y las personas importantes para él para desbloquear el problema.
Como he mencionado al principio, el propósito de este trabajo es diseñar un protocolo de tratamiento eficaz para la anorexia restrictiva. Para ello he formulado 3 hipótesis. La primera es que si fusionamos los 3 enfoques de la terapia breve, conseguiremos un efecto sinérgico, lo cual aumentará la tasa de eficacia del protocolo. La segunda hipótesis es que si trabajamos aspectos que se juzgan importantes en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la alimentación mediante el Eating Disorder Inventory, prevendremos recaídas y consecuentemente mejoraremos la tasa de eficacia del tratamiento. Y la tercera hipótesis es que la tasa de eficacia del tratamiento dependerá del grado de severidad del trastorno. Para comprobar estas hipótesis he seguido el siguiente método. Primero, he diseñado el nuevo protocolo de tratamiento que incluye los 3 enfoques de la terapia breve. Luego he definido los criterios que tendremos en cuenta para determinar la eficacia del tratamiento, a saber, la persona debe haber mantenido el peso a un nivel saludable, el problema debe estar solucionado al final de la intervención y no debe haber recaídas en el periodo de seguimiento. Finalmente, he definido la implantación del protocolo. La idea es implantarlo en el Hospital Son Espases en Palma de Mallorca, en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Será necesario elaborar con ellos un convenio para esclarecer qué papel y responsabilidades tendremos cada uno, cómo se seleccionarán las personas, esclarecer el procedimiento que se seguirá a lo largo de la intervención y cómo se trabajará conjuntamente. Y ahora sí que pasaré a presentar un poco los objetivos que perseguimos en cada fase del protocolo y algunas tareas que podemos aplicar para conseguirlo. En la primera fase nos centraremos en la fase social y en la postura de la usuaria. Se trata de establecer una relación terapéutica de confianza. Está claro que esta relación la tendremos que cuidar durante todo el tratamiento, pero al principio es primordial para que la usuaria vuelva a terapia y para que la resistencia que pueda mostrar al principio se vaya disminuyendo y acepte realizar las tareas que le iremos proponiendo. Además, debemos conseguir que la relación tenga un poco de exclusividad debido a la anestesia emocional. Para conseguirlo, le podemos dar como tarea el epistolario nocturno, por ejemplo, que consiste en escribir al terapeuta justo antes de ir a dormir. El objetivo es fortalecer la relación, facilitar la comunicación, pero sobre todo dar este toque de exclusividad a la relación. En cuanto a la familia, en esta primera fase, nuestro objetivo es determinar si representa un recurso para la usuaria para superar el problema o si más bien representa un obstáculo y en este último caso no se podría aplicar el enfoque sistémico. En esta presentación del protocolo supondremos que los familiares representan un recurso para la usuaria. En la segunda fase nos centraremos en la definición del problema y en la identificación de los recursos de la usuaria para afrontar el problema. Para ello identificaremos las soluciones intentadas, es decir, qué ha hecho para intentar solucionar el problema, pero que no le ha funcionado o ha empeorado la situación. También identificaremos el sistema perceptivo reactivo actual, los recursos que dispone y estableceremos conjuntamente objetivos, los cuales deben ser realistas, alcanzables y pequeños. Una manera de hacerlo es mediante la técnica de la escala, pero podemos también utilizar una técnica de proyección al futuro. Además, seguiremos perturbando emocionalmente a la usuaria para seguir luchando contra la anestesia emocional. Para ello, le podemos proponer la tarea del expediente estético frente al espejo, por ejemplo, en la que cada día valora de 0 a 10 cada parte de su cuerpo y explica la puntuación. En cuanto a los familiares, les pediremos que amplíen y exasperen el problema, es decir, que hagan todo lo contrario a lo que estaban haciendo hasta ahora y que no les había funcionado. En la tercera fase del protocolo, el objetivo es romper el equilibrio del problema a través de una experiencia emocional correctiva, es decir, una experiencia que haga cambiar la percepción o la reacción de la usuaria, rompiendo así el equilibrio. Una posible tarea que le podemos proponer es la del como si. Se trata de que por la mañana piensa las cosas que haría si no tuviera el problema, que elija la más pequeña de estas y la haga. En cuanto a los familiares, en esta fase siguen con la instrucción de ampliar y exasperar el problema. Al haber roto el equilibrio, la persona buscará uno nuevo y este es el objetivo de la cuarta fase, construir un equilibrio funcional mediante cambios mínimos, pero que sumando le permitirá alcanzar el objetivo general y modificar su percepción y reacción ante la realidad. Dentro de estos pequeños objetivos debe estar el de llevar una dieta equilibrada y el de recuperar el placer del gusto. Para ello le podemos proponer la tarea de pesar los alimentos a simple vista y luego comprobar el peso con la báscula. Esta tarea sirve todo para que tome conciencia de que su percepción está alterada.
En esta fase también trabajaremos aspectos importantes que se pudieron detectar mediante el Eating Disorder Inventory a fin de consolidar los cambios y prevenir recaídas. En cuanto a los familiares, en esta fase les pediremos que a partir de ahora se comporten como si nunca hubiera existido el problema, por lo que tampoco pueden hablar de él, lo que viene a ser la conjura de silencio. Ahora que hemos conseguido establecer un equilibrio funcional, nos queda consolidarlo para prevenir las recaídas, y este es el objetivo de la quinta fase del protocolo. Es muy importante que la persona sea consciente que es ella quien ha realizado los cambios, que tome conciencia de la autonomía que tuvo para afrontar el problema y que se vea como única responsable del cambio. En cuanto a los familiares, les agradeceremos la ayuda proporcionada y les felicitaremos por el trabajo realizado. También es importante que tomen conciencia de la influencia de su actitud en la usuaria para reducir el riesgo de recaídas. Para que tomen conciencia, tanto la usuaria como los familiares pueden hacer la tarea del cómo empeorar, en la que se preguntan qué podrían hacer para empeorar la situación. Y en la última fase del protocolo ya pasamos a sesiones de seguimiento en las que comprobaremos la evolución de los cambios conseguidos al final de la fase anterior. Se tratará de determinar si los cambios se mantienen, si hubo recaídas y comprobar el peso. Los familiares en esta fase serán importantes para confirmar los datos obtenidos a través de la usuaria. La técnica que utilizaremos para ello será la entrevista. Cuando todos los sujetos han acabado la terapia es cuando podremos analizar los resultados y sacar conclusiones. En cuanto a la primera hipótesis, según la cual la combinación de los tres enfoques de la terapia breve aumentará la tasa de eficacia del tratamiento, nos fijaremos en qué tasa de eficacia hemos obtenido en general. Podemos obtener tres resultados posibles: que no aumentemos la tasa de eficacia, por lo que no se habrá producido el efecto sinérgico esperado; que aumentemos la tasa pero no lleguemos al 70%, por lo que no se podrá etiquetar el protocolo de eficaz; y finalmente que obtengamos una tasa de eficacia igual o superior a 70, lo que podría indicar la eficacia terapéutica del protocolo diseñado. En cuanto a la segunda hipótesis, según la cual los resultados obtenidos en el Eating Disorder Inventory predecirán la presencia o no de recaídas en la fase de seguimiento, analizaremos las puntuaciones obtenidas en las diferentes escalas del Eating Disorder Inventory en la fase 5 y apuntaremos si hubo recaídas o no. Si encontramos concordancia entre estas dos variables, confirmaremos nuestra hipótesis, si no, no. En cuanto a la tercera hipótesis, según la cual la tasa de eficacia variará según el grado de severidad, miraremos la tasa de eficacia obtenida en cada grado de severidad y si vemos que va bajando según va aumentando el nivel de severidad, confirmará nuestra hipótesis, si no, no. A modo de conclusión, el trabajo presentado tiene como objetivo encontrar un tratamiento que resulte eficaz para la anorexia restrictiva. Independientemente de si lo conseguimos o no, este trabajo nos orientará hacia una dirección u otra. Si no conseguimos alcanzar una tasa de eficacia de al menos 70%, tendremos que revisar cada paso del protocolo e intentar poner en tela de juicio cada aspecto, como por ejemplo el diseño del protocolo en sí, los aspectos evaluados mediante el Eating Disorder Inventory, la importancia de la relación terapéutica, etc. Es decir, nuestro trabajo nos ayudará a acercarnos a nuestra meta final, pero que aún queda camino para conseguirla. En cambio, si conseguimos una tasa de eficacia igual o superior a 70, tendremos que repetir la intervención a mayor escala para comprobar los resultados. Si se comprueba la eficacia, nos quedará centrarnos en la eficiencia del protocolo diseñado, ya que es un aspecto central de la terapia breve. Otro aspecto que se tendrá que tener en cuenta es que el protocolo diseñado es para mujeres. No obstante, también hay hombres que padecen anorexia, lo que será necesario diseñar un protocolo de tratamiento para varones. En conclusión, aunque se llega a una tasa de eficacia igual o superior a 70, aún queda trabajo por hacer y este trabajo nos guiará sobre qué dirección seguir. Hemos llegado al final de la presentación de mi trabajo final de grado. Muchas gracias por su atención y adiós.